la pregunta de Fernando Marguerite, que tiene que ver con esto de la libertad responsable, ¿no? Y el invitado aquí, bueno, ¿qué le responde? Sí, el problema es que es una dicotomía media falsa, ¿no? Digamos, en el sentido que no hay mucha libertad de yo tomar y atropellar a alguien, digamos. Entonces, hay que tener un poco en cuenta de que los siniestros de tránsito nos cuestan un montón de dinero, un montón de recursos y tiene un tajo en el entramado social, digamos. ¿Sí? Hoy los fallecidos al año, económicamente hablando, nos cuestan 1.500 millones de dólares, es muchísimo dinero, más o menos es la mitad del PBI de lo que genera el turismo, que estuvimos todo enero discutiendo si era una buena o una mala temporada. Bueno, ahí tenemos la mitad, se nos va a ir en siniestros de tránsito. Las personas que se mueren son en general hombres menores de 40, entonces es como la fuerza trabajadora muchas veces que terminamos perdiendo, mucho más de los lesionados graves, que además dejan de aportar y tenemos que como sociedad ayudarlos o acompañarlos en el proceso. Entonces, no es tan fácil como decir, bueno, yo manejo y lo que me pasa a mí, porque en general es un poco más complicado. Y hoy hablábamos de otros departamentos y de Cerro Largo y de Artigas. En Uruguay no es la misma distribución a lo largo de todo el Uruguay. Tenemos 19 departamentos, pero son bien diferentes. Nacer en Cerro Largo implica casi 4 veces más chances de tener un siniestro de tránsito y fallecer que en Montevideo, por ejemplo. Salto, Artigas tienen muy buenos números, pero Maldonado no. Maldonado prácticamente duplica la tasa de fallecidos a nivel nacional, que es 12 cada 100.000 habitantes. Maldonado tiene casi 21. Entonces, son datos que al momento de discutir también tienen que estar presentes. Sí, usted habla de 2 departamentos donde, bueno, ahora Antía, pero antes Botana, estaba también cuestionando, bueno, presentó concretamente un proyecto para flexibilizar la tolerancia cero a la hora de conducir, también el uso del casco. ¿Se ha hablado con estos referentes políticos? ¿Se habla en el Congreso de Intendentes? ¿Se trata este tema desde el punto de vista de, más allá de las miradas políticas, esta es la evidencia, esto es lo que sucede en su departamento? En general, Botana yo me acuerdo que había planteado, ¿no?, y empezar a discutir, pero fue una idea, nunca fue un proyecto de ley, ni mucho menos. Sí, desde la Fundación siempre estamos con las puertas abiertas y levantando teléfonos y contactándonos con diferentes autoridades. Algunas tienden a escuchar mucho más que otras, pero la idea es seguir con el discurso, de seguir machacando de que no deberíamos aceptar ningún lesionado grave ni ningún fallecido por siniestros de tránsito. Entonces, si no vamos a fiscalizar el uso del casco, seguramente la Fundación va a estar ahí golpeando las puertas y haciendo ruido para que efectivamente se fiscalice. O el alcohol en este caso. Bien. ¿Pablo? Digo, fundamentos a favor y en contra podemos encontrar en todo el planeta. En la Unión Europea, no sé, Italia, Francia, España, Alemania, creo, tienen un 0,5, que es lo que permiten. Creo que en Sudáfrica, si tenés más de un 0,5, te dan hasta 6 años de cárcel. O sea, digo, esos fundamentos los podemos discutir. ¿Qué es lo que pasa acá? Es como cíclico, ¿no? Porque cada 2 o 3 años salta este tema del 0,3. Es algo que creo que ya está laudado. Yo en principio no estaba de acuerdo. Yo creía que un 0,3 era algo correcto. Pero está laudado, la sociedad lo aceptó de esta manera. Sí, veníamos haciendo un camino progresivo. Claro, fue progresivo y la sociedad lo aceptó. Los que en aquel momento, en el 2015, cuando se deroga el artículo 45 de ese 0,3 que había, y bueno, y queda este 0,0, fue muy discutido. Pero conforme van pasando los años, claramente la sociedad lo asume de tal forma. Y no es que le deje de tomar. La sociedad uruguaya es una de las sociedades que más bebe. Yo estaba leyendo hace un tiempo atrás un informe del Ministerio de Salud Pública donde decía que en promedio tomábamos 77 litros de cerveza por año, 40 litros de vino por año, 6 o 7 litros de licor por año, en promedio. O sea, que es una sociedad que bebe mucho y no ha dejado de beber. El asunto es cómo lo haces, tan sencillo como eso. Y después de tanto tiempo atrás, cuando el mecanismo quedó aceitado y no hay ningún tipo de objeción, yo creo que es algo que ya está laudado. Después, por otro lado, estoy de acuerdo con lo que decía Fernando. Está bárbaro, está fantástico, pero no hay control. Esa es la realidad, entonces no hay control. Y algunas intendencias, que no las voy a mencionar, que no están muy de acuerdo con esta normativa, en forma indirecta también dejan de controlar un poco. Entonces, claramente es un saludo a la bandera que se le hace.
Porque si de las últimas 16.000 y pico de espirometría solo dio un 6,2% en positividad, es o están fiscalizando mal, ¿no? o no están fiscalizando. Creo que es un tema laudado, lo ponen de vuelta sobre la mesa, pero no creo que sea conveniente. Sí, un camino sin retorno. No creo que sea conveniente volver atrás cuando la sociedad ya lo aceptó. Sí, algunos dirigentes políticos decían lo que tú estás diciendo, incluso del Partido Nacional, por ejemplo Jorge Gandini, quienes al principio no se mostraban a favor del alcohol cero y ahora están un poco en esto de... Sería un retroceso el mensaje que se le da a la ¿cuál es el población? fundamento de las leyes? Que la sociedad va cambiando y las va aceptando. Entonces, una vez que se hace una modificación porque la sociedad entiende que debe existir una ley que regule tal o cual situación, esa situación se plasma en el Parlamento, se convierte en ley y se aplica. Después hay dos caminos. La sociedad la acepta o le hace modificaciones o la deroga si entiende que está mal. En este caso, la sociedad la aceptó y continúa su curso, por lo cual me parece que no habría que discutir demasiado sobre este tema, creo que está laudado. Marta. Yo creo que acá en el Río de la Plata tenemos cierta tendencia a ser transgresores. Prueba de ello es que cuando pusieron las cámaras de velocidad enseguida se corrió por todos lados cuáles eran las esquinas que tenía, entonces la gente iba más rápido y después cuando llegaba y bajaba. Eso me da la reflexión de que cuando uno se sube a un vehículo, si uno sube alcoholizado o si sube con influencia de cualquier otra sustancia y se mata solo, es una opción. Ahora, el problema es que cuando uno se sube a un vehículo generalmente termina lastimando a otros, o al acompañante, o al que va atrás, o al de enfrente. Entonces, yo creo que esto está más que justificado. Y si Antía, por un tema de turismo, entiende que estaría bueno levantar el mínimo del alcohol, él tiene un mecanismo mucho más fácil. Le dice a sus inspectores que controlen menos y se acabó el problema y ya está, que debe ser lo que está pasando. Ahora, yo lo que quería poner arriba de la mesa... Pero que tampoco sería... Tampoco es lo ideal, pero esas en la representación de la Fundación... Estamos de acuerdo, pero esas cosas se deben hacer y deben estar pasando, estoy segura, porque por algo lo pone arriba de la mesa. Ahora, a mí hay algo que yo quería compartir que sí me preocupa. Uruguay tiene un problema de consumo problemático de alcohol en la gente cada vez más joven. Y acá es muy simple sacar la libreta de conducir. Yo hace rato que vengo diciendo que los mecanismos para acceder a una licencia de conducir tendrían que ser más complejos y más exigentes. Entonces, cuando nosotros nos comparamos con la tolerancia al alcohol con otros países, nos estamos olvidando que en los países en serio, sacar la libreta puede llevar un año. Y acá te anotas en cualquier academia, entre 10 y 15 clases, das el examen y se acabó porque el examen, perdón, es un chiste. Se estaciona entre dos palitos, doy una vueltita, ya está, ping, un teórico que te lo reparten en la academia con las respuestas. Entonces yo lo que me pregunto, y la pregunta es justamente para ti, ¿no están haciendo una campaña para que el acceder a la libreta sea un proceso en serio y no el trámite administrativo con el cual yo le pago a la academia X y salgo con la licencia para matar? Sí, a ver, ahora ya se está discutiendo hace mucho tiempo, pero parece que finalmente va a ser el año en que finalmente se genere la libreta por puntos. Esto genera, entre otras cosas, que tenga que haber una sola forma de sacar la libreta y no 19, y además una sola forma de penalizar ciertas infracciones y no 19, porque no es la misma multa, por más que ahora hay algunas que ya están más sistematizadas a través del Congreso de Intendentes, no es la misma multa la que yo puedo tener quizá en Montevideo que en Salto, por decir un ejemplo. Entonces, sí, sin duda, tener una mejor educación y una mejor proceso de sacar la licencia, sí, claramente es importante, y creemos que la libreta de puntos va a ser, en ese sentido, un elemento llamador que va a funcionar. Claramente no es el único. Hoy decíamos acá, controlar el alcohol es importante, pero no es lo único. No, claramente, hay otros factores. Pero en el caso del alcohol, si no se fiscaliza la libreta por puntos, no va a cambiar mucho el escenario que hay. No va a cambiar el escenario real, exactamente. Por eso nosotros decíamos hoy al principio, ¿no? En vez de porque hoy las medidas que existen son medidas drásticas. Sí, claramente. A veces es quitar la libreta por 6 meses. Hay multas que son progresivas dependiendo de la cantidad de alcohol que te den sangre. Tareas comunitarias. Claro, puedes pasar al Tribunal de Faltas. No son medidas de poca monta. No, justamente lo que se está de algún modo pidiendo es flexibilizar esas medidas para quienes tienen un consumo más bajo. Claro, pero claramente no es el camino. Por eso decíamos hoy, nosotros, si esto ya funcionó, vamos a dejar de discutir cosas que la sociedad ya aceptó y que claramente funcionan y empecemos a discutir lo que nos está faltando.
un mejor sistema para sacarle libreta, mejor infraestructura, vehículos más seguros. Hoy hablábamos de que los vehículos no son seguros. Sí, claramente no. Uruguay no está ajeno a la región. A veces tenemos vehículos que no son seguros, incluso los 0 kilómetros. Sí, son varias las preguntas que tenemos planteadas, pero otra cosa que decía Antía allí es, esto del 0,3 funciona como una suerte de boomerang, o sea, del 0 funciona como una suerte de boomerang porque el que tomó un poquito dice, si igual me va a dar, sigue tomando. Y se toma, dice Antía, la botella entera. ¿Hay alguna evidencia de que eso sea así? Bueno, yo no sabría decir si hay una evidencia sobre eso. Lo que sí es claro, como decíamos, es que Uruguay tiene un consumo problemático de alcohol. Entonces, capaz que hablar de, bueno, si ya me tomé un vaso entero y ya no sé cuánto, me tomo toda la botella, de parte de ciertas autoridades, deberíamos trabajarlo con un poco más de cuidado. Sí, me refiero sobre todo a lo que se ve en la calle cuando se hace una espirometría. Me imagino que si las cosas funcionan como Antía sostiene, los niveles de alcohol que se detectan deberían ser mucho mayores a los que hay hoy. Por eso mismo es que el 0 con algo no es el camino, porque yo no sé cuánto me va a dar. Más allá de que me tome o no la botella entera, mejor, si tomé, no manejar. Pero aparte, eso que dice Antía es algo que no tiene, es un sinsentido. No tiene porque bueno, pero le pregunto al invitado si hay cifras que puedan avalar su porque razonamiento. dependiendo, porque no es lo mismo, independientemente de la multa y todo lo demás, tomar un vaso de alcohol y que a vos te detecten, te hagan la espirometría y tengas, no sé, 0,6, que tener 1,5. ¿Y por qué no es lo mismo? Por las consecuencias. En primer lugar, la multa económicamente es mayor. A su vez, el retiro de la suspensión de la libreta también es mayor. Las tareas comunitarias a que eventualmente me puedan condenar en un juzgado de faltas también es mayor. Y eventualmente, si tú tenés la desgracia de que de pronto, no te digo de que mates a alguien, ¿no? Simplemente que causes unas lesiones graves. No es lo mismo ir a un juzgado penal con lesiones graves con un 0,3, 0,4 que con un 1,5. Porque con un 1,5 capaz que te terminás preso, privado de libertad. O sea, no es lo mismo, el nivel de alcohol en la sangre cuando a vos te pasa una fatalidad. Entonces, eso hay que tenerlo bien claro, no es lo mismo. Pero ese es un razonamiento tonto, por eso es como que yo digo, Bueno, si el tope es 45, igual voy a 120, pero es ridículo. O sea, el tema sería, si te pasaste a 55, bueno, No, dale a 80. pero vos no podés poner sobre la mesa que es lo mismo tomar un vaso que tomar una botella, porque las consecuencias que te puede traer esa acción son muchísimo más Él drásticas. no dice que sea lo mismo, hay que ser justo con No, Antía también. pero Él dice que, bueno, la persona que de algún modo dice, ya estoy jugado, bueno, a esa persona hay que decirle, sigue tomando. Estás medio jugado, si la tomás toda, no te vas a juegues estar entero. recontra jugado. Bien, Fernando. No, hay muchas leyes que no terminan cumpliendo y disposiciones que no terminan cumpliendo con el objetivo y que parten muchas veces de un sostenimiento y una defensa hasta fundamentalista con poco sustento en los argumentos. Yo no sé las últimas cifras, pero desde 2016 que rige la ley, los resultados no han sido muy significativos. Por lo menos estaba mirando alguna estadística allí, los resultados de incidencia de las espirometrías se mantienen 0,7, 0,8, 0,9, o sea, sigue siendo igual que antes de la aplicación de la ley. O sea, entonces vos decís, bueno, ¿se justifica tener una ley, insistir y todo, si los resultados no cambian? Por eso también hablábamos hoy, la sociedad lo ha aceptado, pero no es verdad que la sociedad lo ha aceptado porque los registros son los mismos. O sea, la gente ha aceptado que tiene que esconderse un poco más para tomar, pero sigue tomando, porque la incidencia es la misma. Tampoco la incidencia, hasta donde yo sé, capaz que la información debe ser mucho más completa la que tenés vos, el número de fallecidos en accidentes de tránsito hoy es una preocupación seria de la UNACEB y no ha variado tampoco. Es decir, la aplicación de la ley, que desde el punto de vista de la imagen uno puede decir, sí, Uruguay esto lo controla y cero, puede decir, ahora, en la práctica, en la realidad, no está teniendo los resultados que uno... Entonces, si hay algo que vos aplicás con una restricción, con una prohibición, con controles, con parafernalia, y no tiene en la realidad resultados que la justifiquen, ¿a santo de qué tener una regulación y una prohibición? Quizás para decir estamos combatiendo, pero
decir están combatiendo, si no tener resultados, es hacerse trampas al solitario. Ahí volvemos como al principio de lo que usted fundamentaba respecto a los números. A nivel de espirometrías, el problema es que son pocas. Entonces siempre van a ser... Pero eran pocas y son pocas. La incidencia es la misma, la medición es la misma, la incidencia es la misma. Pero es como, insisto, es como cuando no testeaban con COVID. Entonces no tengo casos. No, lo que no estoy es testeando. El 6%... Lo que quiero decir es que no hay evidencia de que esta norma, que algunos discuten, sí la hay. evidencia contundente en los hechos, en la práctica. Hay evidencia estadísticamente significativa sobre una caída de lesiones y muertes en motociclistas. Quizás no es la que necesitamos en términos generales, o sea, seguimos teniendo un problema grave de seguridad vial. Este verano fue dramático. Pero uno puede decir que el descenso en la aplicación de accidentes en motociclistas se debe a la ley de cero alcohol. Hay un estudio de la revista Médica de Uruguay que así lo sostiene, es un estudio revisado por pares, o sea, con todos los criterios de publicación científica. Es decir, hay indicios robustos desde el punto de vista estadístico y científico que dicen que la medida ayudó. Exacto. Quizás no todo lo que se necesita. Pero perdón, porque está bien, lo que decíamos hoy, ¿no? Si vos querés fundamentar a favor, hay bibliotecas y estudios y cosas. Si vos querés fundamentar en contra, ahí decís los países tienen 0,3, no sé cuál. La realidad es que los índices no cambian. Los índices de espirometría, de muertos en el tránsito, de accidentes, puede bajar un poquito acá, puede subir un poquito acá. Es como cuando se pelean los ministerios del Interior de ahora y de antes por cuántos muertos hubo, 6, 7 muertos. Yo tuve 7 muertos. Es un desastre igual. 7 más, 7 menos, no cambia. Nos estamos midiendo la fuerza, nada más. Y en este caso, podés decir, ¿hay un estudio serio? Sí, puede ser que haya un estudio serio que no tiene forma de comprobar. No tiene forma de comprobar, sí tiene forma de comprobar que a partir de la aplicación de la ley se redujo, pero no tiene forma de comprobar de que fue gracias a la tolerancia cero. Porque el cambio es robusto en torno al momento de la aplicación de la medida. O sea, es un cambio coincide en el 2017 como eje que se da la caída. Entonces, bueno, ¿qué es lo que cambió en la normativa de tránsito en el 2017? La aplicación de esta medida. Por lo tanto, la inferencia causal, que es lo que buscan... Escúchame, en los números generales no. Vos agarrás un segmento de accidentes de tránsito que son las motos. Ahora, agarrás el global, ¿sí? No. No cambió. No, porque la caída en general es mucho más pronunciada a partir de la aplicación de la ley que antes. ¿Qué caída? La caída de los fallecidos o lesionados graves en siniestros de tránsito. Sí, es así. Hay una tendencia... Sigue siendo alta, pero es menos, es lo que dice usted. Hay una tendencia a la baja en general, por supuesto. La curva de fallecidos osciló entre subidas y bajadas. En 2015 hubo 506 muertes. En 2016, 446. Hubo una baja. Aplicación de la ley. En 2017 fueron 470, o sea, hubo una suba. En 2018, 528. Hacía 3 años que estaba aplicada la ley de cero. Volvimos a la cifra de antes de la aplicación de la ley. Y en 2019 bajaron 422. A ver, tenemos que... Los años que bajaron decís la aplicación de la ley. Y los años que subieron decís... no sé. No porque se mide por tendencia. Sin duda vamos a tener algún año que va a tener más lesionados y más fallecidos y otro no. Capaz que el año que viene en vez de 430 tenemos 400 y el siguiente 402. Entonces ahí subió a 420. Pero la tendencia siempre es a la baja. Eso es aspiracional. No es aspiracional. Es aspiracional. No se condice con la realidad hasta ahora. Tenemos que ir cerrando y despedir al invitado porque tenemos otro tema. Pero bueno, tal vez podemos cambiar la pregunta, a ver, para dejar un poco contentos a todos cuando hablan de estos números, y es si estamos dispuestos a que esta situación empeore, porque empeorar puede empeorar. Sí, claramente. Yo, de vuelta, lo importante es... Si estamos dispuestos a asumir el riesgo, ¿no? Lo importante es marcar esto, ¿no? Que solamente la prohibición y el control del alcohol no va a ser la solución a nuestros problemas y que debemos enfocar también nuestros esfuerzos en otros elementos que hacen a la ocasión. La fiscalización es uno de ellos, tener mejor infraestructura, vehículos más seguros, la educación y el control a la hora de sacar la libreta por puntos, claramente son elementos importantes. La respuesta postsiniestro, muchas veces que está olvidada, digamos, es importante. Volver a seguir discutiendo sobre esto
Es como... Sí. Y tener datos concretos, porque por ejemplo, lo que Sí. usted decía, el seguimiento del alcohol en accidentes medios a veces no se da. Y muchas veces no se da, claro, exacto. Sí, Y sí, la claramente. focalización de los recursos de fiscalización. Bien. Uno ve muchas veces que se dedica más recursos a controlar el estacionamiento inadecuado Sí, claro. que a controlar, como decían hoy, el uso del celular, que es Eso una deja cosa... más dinero. Bueno, Bueno, está bien. pero palabra- entonces apareció la diciendo palabra que está- dinero una vez. Es que eso deja más dinero. Bien. ¿Qué estamos hablando? ¿Por qué van a ir a controlar la alcoholemia? Sí. Quiero decir que una prohibición a la sociedad, una prohibición tiene que estar muy bien fundamentada. Si no, no debemos estar sometidos a prohibiciones, sino a la libertad. Ok, pero Muy acá bien no se fundamentada prohíbe y ni con manejar- correlación a los hechos. No puede ser que a un gobernante se le ocurra prohíbo, no puede ser. Claro. No puede ser. Yo entiendo que Fundamentenlo, el discurso libertario está justifíquenlo bueno, pero en los resultados y acá en no los se hechos. prohíbe ni manejar ni tomar. Lo que se prohíbe la es combinación. la combinación de las dos cosas y con una multa. Está clarísimo, pero Muy vos- bien, sin duda vamos a volver a hablar de este tema más adelante porque alguien más va a volver a Seguramente. poner sobre la mesa este asunto y cuando se tengan otras cifras, otros datos, nuevos relevamientos, también los traerán para compartir. Muchas gracias Por favor. al vocero de la Fundación Gonzalo Rodríguez. Muchas gracias a ustedes. Antes de cambiar de